mi vida, Señor, pasa el carbón encendido sobre estos labios de barro y que solamente hable bajo la unción de tu Espíritu Santo. Todo aquello que es contrario, repréndelo, átalo y échalo fuera de este lugar. Que solamente tu presencia y tus ángeles se muevan en medio nuestro. Te lo pido todo en tu nombre precioso que es Jesucristo. Amén. Muy bien. Vaya conmigo si es tan amable. Please go with me al libro, al evangelio, de nuestro Señor Jesucristo según Mateo, capítulo 16. Estaré leyendo desde el versículo 13 hasta el 20. Gospel of Matthew, chapter 16. I'll be reading from verse 13 through verse 20. Cuando lo tenga, diga amén. Quiero predicar en esta mañana bajo el tema Cristo, el fundamento de la iglesia. I would like to preach this morning under the title, this sermon, Christ, the foundation of the church. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de el Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era Jesús el Cristo. When Jesus came to the region of Caesarea, he asked his disciples, who do people say that the Son of Man is? Well, they replied, some say John the Baptist, some say Elijah, and others say Jeremiah or one of the other prophets. Then he asked them, but who do you say I am? Then Simon Peter answered, you are the Messiah, the Son of the living God. Jesus replied, you are blessed, Simon, son of John, because my Father in heaven has revealed this to you. You did not learn this from any human being. Now I say to you that you are Peter, which means rock. And upon this rock I will build my church, and all the powers of hell will not conquer it. And I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you forbid on earth will be forbidden in heaven, and whatever you permit on earth will be permitted in heaven. Then he sternly warned them not to tell anyone that he was the Messiah. Jesucristo, el fundamento de la iglesia. Christ, the true foundation of the church. In other words, the cornerstone. En otras palabras, la piedra angular. A través de los tiempos, a través de las edades, a través de los siglos, ha habido mucha controversia. Through all the years, the centuries, there has been many controversy regarding this passage of the Bible. Ha habido mucha controversia acerca de este pasaje bíblico. Lo digo con todo respeto, la Iglesia Católica dice que la iglesia está fundada en un hombre llamado Pedro. With all due respect, Catholic Church says that the Church of God is founded in one human being, in this case, Peter. Pero
La iglesia cristiana, la iglesia evangélica, o como nos dicen, la iglesia protestante, sabe que la iglesia no está fundada en un hombre. La iglesia está fundada en Cristo Jesús, Señor nuestro. But Christians, we do believe that the church is not founded in a human being. Church is founded in Jesus Christ, which He is the cornerstone of the church. Jesucristo es la piedra angular. Cristo es el todopoderoso. Christ is the almighty God, and He is the cornerstone on which the church is built upon. Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, hermano, no deja lugar a ninguna duda. Christ doesn't give any room for doubt. Él deja bien claro realmente quién es la piedra angular. He leaves something certain and for sure, that Christ is the foundation of the church. The real church is founded in Christ. La iglesia verdadera está fundada en Jesucristo. ¿Cuántos pueden decir amén? How many of you can say amen to that this morning? Y quiero empezar diciendo esto. Ha habido mucha controversia. I want to start saying this, that there has been many controversy around this passage of the Bible. Ha habido mucha controversia en esta escritura de la palabra de Dios, porque de ahí se agarran la iglesia popular para, hermano, decir realmente y probar que el papado existe y que la iglesia fue fundada en un hombre. Hermano, la iglesia no fue fundada en un hombre. This is why the Catholic Church used this passage, this scripture, to approve the papacy. But there's no such thing in the Bible. No hay tal cosa del papado en la Biblia. Dios quiere dejar algo por sentado. God wants to leave something for certain, for sure, that Cristo es la roca angular. Jesucristo es el fundamento de la iglesia. That Christ is the foundation of the church. No hay de otra. No hay otra explicación para esto. There's no other explanation for this scripture. Para este pasaje de la palabra de Dios no hay otra explicación. Y lo más importante es que Jesucristo es el fundamento. The most important thing is that Christ Himself is the cornerstone. He is the foundation of the church. Él es el fundamento de la iglesia, mi hermano. Yo alabo y glorifico a Dios porque Él es el ancla de mi fe. I glorify my Lord and Savior because He is the anchor of my faith. Él es el ancla de mi vida. He is the anchor of my life. Y no puedo pensar otra cosa. I cannot think otherwise. Porque Dios es justo, because God is just. Déjeme decirle que qué bueno que la iglesia está fundada en Jesucristo. It is a good thing that church is founded in Christ. Dice la palabra de Dios, y analicemos este verso, el versículo 18. Quiero centrarme en el versículo 18 en adelante. I would like to start focusing on verse 18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Now I say to you that you are Peter, which means rock, and upon this rock I will build my church, and all the powers of hell will not conquer it. Qué tremenda es esta declaración. What a tremendous declaration. Aquí hay dos declaraciones importantes que quiero detenerme. Here in this verse, this passage, there are two main declarations. Hay dos declaraciones, una declaración humana, a human declaration, y una declaración divina, a divine declaration. Jesucristo pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que yo soy? Jesus asked his disciple, who
that people say that I am? Los discípulos dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista, que eres Elías, que eres Jeremías o alguno de los otros profetas. Many say that you are John the Baptist, Elijah, Jeremiah, or one of the other prophets. Y Dios les dice, Jesucristo les dice, pero ustedes ¿qué dicen? Él quería saber qué pensaban ellos, but Jesus asked him, but who do you think I am? He wanted to know what they were thinking about him. Y entonces Pedro le responde, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Dios verdadero, parafraseando el texto. Paraphrasing the scripture, Simon Peter replied, you are the Son of the living God. Vemos la declaración de Pedro. We see Peter's declaration here, or Simon's declaration here. Y entonces el Señor Jesucristo le dice a Pedro, vemos la declaración del hombre. We see the human perspective of a man, the human declaration, la declaración humana. Pedro declara que Jesucristo es Dios. Simon declares that Christ is God, is the Son of the living God, and we know that Jesus Christ is God above all gods. Y nosotros entendemos que Jesucristo es el Dios por sobre todos los dioses, Rey de reyes y Señor de señores, King of kings, Lord of lords. Es el principio y el fin. He's the beginning and the end, el alfa y la omega, the alpha and the omega. Y entonces Pedro declara, todavía es Simón, y Simón declara, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y entonces el Señor Jesucristo le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre. You are blessed, Simon, because no human being revealed this to you. It was my Father in heaven that revealed this to you. Esto no te lo reveló carne y sangre, Simón, te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Ahí vemos la declaración humana. We see there the human declaration. Dejando por sentado, making something sure and for something to be true, a true statement. Una declaración verdadera. Jesucristo es Dios. Jesus Christ is God. Y yo me gozo en eso, hermano. I rejoice in this declaration. Yo me gozo en esta declaración porque mi vida, mi fe no está fundada en el hombre. I rejoice because my life or faith is not built upon a human being. It's built upon the cornerstone, the true foundation of the church, Christ himself. Me regocijo porque mi vida no está fundada en el hombre. Me regocijo porque mi vida está fundada en Cristo Jesús, la roca inconmovible. Y entonces ahora miramos la declaración divina. Now then we see the divine declaration or response from a divine perspective. Y entonces el Señor Jesucristo le dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de el Hades no prevalecerán contra ella. Now I say to you that you are Peter, and upon this rock I will build my church, and all the powers of hell will not conquer it. Y aquí es donde está la controversia. Here's what all the controversy is. En el original griego, in the original, which is Greek, el Señor Jesucristo está usando dos palabras para referirse a la roca. Christ himself is using two words to describe the rock. Al referirse a Pedro, when he's referring to Simon, now he's changing his name from Simon to Peter. Le está cambiando el nombre de Simón a Pedro. Y Pedro en el original es Petros. And Peter
in the original Greek is Petros, que significa piedra pequeña, which means a really small and tiny rock. Pero después dice, y sobre esta roca, y cuando él dice sobre esta roca usa otra palabra. And when Jesus says, and upon this rock, and when he's referring to this rock, he's using a total different word. Está usando una palabra totalmente diferente. Es Petra. It is Petra, que significa roca grande, which means a big cornerstone. Dios no está declarando que su iglesia está fundada en una pequeña piedra. God is not declaring this in this verse that he's founded his church on a really small rock. Dios está declarando, Jesucristo está declarando que Él está fundando su iglesia en la roca inconmovible. God is declaring that He's founded His church in the rock that never moves. En otras palabras, para que quede claro, déjeme hago un ejemplo aquí para ser más específico. Y voy a pedirle a Julian. Julian, ven para acá. Please come here, Julian. Come on. Get here. Vamos a pretender la escena. Aquí está Pedro. Y bueno, vamos a hacer que yo estoy hablando con él. Bajo ninguna circunstancia quiero compararme con Jesucristo. Under no circumstances I want to compare myself to Jesus Christ. I want that to be clear. Quiero que quede claro eso. Pero para ilustrar, so can I illustrate? Let me do this. Yo te digo que tú eres Pedro, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. Now I tell you that you are Peter, but in this rock I will build my church. En otras palabras, no le está diciendo, y en esta roca edificaré mi iglesia. No le está diciendo, en este Petros edificaré mi iglesia. He's not saying, in this Petros I will found or build my church. He's saying, él está diciendo sobre esta roca. He's saying, in this Petra, sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Under this Petra I will build my church. ¿Queda claro? Thank you, Julian. You may be seated. Gracias, Julián. Te puedes sentar. Y entonces gramaticalmente se confunden y malinterpretan el texto. El texto no habla de una sola piedra cuando el Señor está hablando. Jesus is not talking about only one rock. He's referring to Peter as Petro. Se está refiriendo a Pedro como Petros, una roca pequeña, a really small rock. But he is referring to himself. Dios se está refiriendo a él mismo como la piedra angular y como Petra. He's referring to himself or as himself to Petra, the big cornerstone on which his church is gonna be built upon. La roca inconmovible, la roca que no se mueve, the rock that doesn't move any way, shape or form. He is God above all things. Dios es Dios por sobre todas las cosas. Y la iglesia está fundada en la Petra. La church is founded in Petra. God himself is building his church, founding his church upon himself. Dios mismo está fundando su iglesia en él mismo. Y qué bueno que Dios fundó su iglesia en él. That's a good thing that God founded his church upon himself. Si usamos la lógica humana, if we use human logic, no tiene sentido, it doesn't make any sense, que Dios haya fundado su iglesia en un hombre. That God has or founded his church in a human being. Porque el ser humano tiende a equivocarse.
Because human beings constantly make mistakes. Pero Dios no se equivoca. God is not mistaken. He doesn't commit any errors. Dios no comete errores. Y Dios, Jesucristo mismo es el fundamento de nuestra fe. He's the foundation of our faith. Él es el fundamento de la iglesia. He is the foundation of the church. La iglesia verdadera, the true church of God, is founded in Jesus Christ, the only cornerstone. La iglesia verdadera solamente está fundada en Jesucristo, la piedra angular, no en un hombre. Cuando le dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Por qué las puertas del Hades no van a prevalecer en contra de la iglesia? Why the gates of heaven will not conquer the church? Porque la iglesia no está fundada en el hombre. Because church is not founded upon a human being. Porque la iglesia está fundada en Jesucristo y Jesucristo es el poder. Because the church is founded in Christ and Christ is the Almighty God, the power. Si la iglesia, si la responsabilidad de la iglesia, si el fundamento de la iglesia fuera el hombre, if the foundation of the church was built upon a human being, estaríamos muertos. We were dead by now. Or we would be dead by now. Porque el ser humano no tiene misericordia. Porque el ser humano por naturaleza tiende a juzgar. Because human beings by nature, they always, judge. They point their fingers. They have no mercy. Y una iglesia fundada en el hombre va a perecer. A church founded in a human being will perish. Así de sencillo. That's simple. Por eso la iglesia del Dios viviente está fundada en Jesucristo. That's why the church of the true living God is founded upon Jesus Christ, the true cornerstone. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ti. The gates of heaven will not conquer you. You know why? Because God is with you. And if God is with you, who is going to be against you? Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Por lo tanto, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Hermano, hoy por hoy podemos ver a la iglesia asustada por el enemigo. Nowadays we see church, the true church of God, that is frightened because of the enemy. Le damos tanto poder y autoridad al enemigo. We give so many power and authority to the enemy. Pero Dios ya lo derrotó en la cruz del Calvario en la persona de Jesucristo. But God already destroyed the enemy on the cross. Therefore, the enemy has no power at all. Regarding to the true church of God, concerniente a la verdadera iglesia de Cristo, el enemigo no tiene poder y autoridad, porque la iglesia es de Jesucristo, porque la iglesia está fundada en Jesucristo, porque la iglesia tiene el poder de Jesucristo. Pero la iglesia está asustada. La iglesia no avanza porque tiene temor al enemigo. The church doesn't advance because the church is afraid of the enemy. Hermano, aunque usted no lo crea, believe it or not, a mí me han dicho mucha gente, hermanos en la iglesia, many brothers and sisters from church. Cuando digo iglesia no me refiero a esta congregación. When I say church, I'm not referring to this specific congregation. Hermanos que me han dicho, hermano, a mí me da miedo meterme más con el Señor, porque entre más me meto, el enemigo me ataca más. Brother, I'm afraid to go deep into my relationship with God, because when I go more deep with God, I feel the enemy's attack, or he attacks me more. Y esa es una
vil mentira. Yo no creo eso. And I don't believe that. I don't buy that. Cuando la iglesia está metida con Dios, when the church has a real relationship with God, the enemy has to flee away. He has no chance. He has no power over the church. Because God is the one that has the control of the church. Hermano, yo no me como ese cuento de que entre más me meto con Dios, soy más atacado por el enemigo. Cuando tú te sometes a Dios, el enemigo tiene que huir, porque no resiste al poder de la iglesia que es dada por Jesucristo. Y no quiero ser malinterpretado. I don't want to be mistaken here. Sí, caminas con el Señor y claro, hay luchas, hay pruebas, hay tribulaciones. Of course. When you try to serve God, there's going to be hardships, trials, tribulations. But at the end of the day, something is certain. God is with you. He's gonna give you all the power because He is with you. Pero al final del día hay algo que es cierto. Entre más me acerco a Dios, más siento el poder de su presencia y el enemigo tiene que huir. Pero la iglesia está asustada. But the church is frightened because of the enemy. Está asustada por el enemigo. Pero Dios llamó a una iglesia para levantarse con poder y con autoridad. But God has called a church to stand up and raise up with authority and power, because you are founded in Jesus Christ. Porque estás fundado en Cristo Jesús. Dios te da el poder y la autoridad. ¿De qué habremos de temer? Why should I fear the enemy? God is greater than the devil. Dios es más grande que el diablo, que el enemigo. Que el Señor lo reprenda en esta mañana. Y la iglesia no está fundada en un hombre. The church is not founded upon a human being. La iglesia está fundada en Jesucristo. The church is founded in Jesus Christ Himself. Yo no sé si me estoy dando a entender, si me estoy explicando. I don't know if I'm making myself clear. Pero quiero que quede grabado en tu corazón. I want you to have this inscripted in your heart. God is the owner of the church, not, amen. Dios es el dueño de la iglesia, no un ser humano. Si realmente, como dice la religión popular, si realmente Pedro fuera el fundamento de la iglesia, if truly Peter was the foundation of the church, as the Catholic Church says. Unos versículos más adelante, el Señor Jesucristo les dice a sus apóstoles, a sus discípulos: tengo que ir a Jerusalén y tengo que sufrir, y tengo, parafraseando el texto, y tengo que ir a la cruz. En el versículo 21, verse 21. Desde entonces comenzó Jesús a decirle a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho por los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, que me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Verse 21. From then on, Jesus began to tell his disciples plainly that it was necessary for him to go to Jerusalem, and that he will be suffering many terrible things at the hands of the elders, that the leading priests and the teachers of the religious law. He will be killed, but on the third day he will be raised from the dead. But Peter took him aside and began to reprimand him for saying such things. Heaven forbid, Lord, he said, this will never happen to you. Jesus turned to Peter and said, get away from me, Satan.
You are a dangerous trap to me. You are seeing things merely from a human point of view, not from God's. Vemos a un hombre que Jesucristo le dice, yo ahora te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. We see a human being which Christ said, I tell unto you that you are Peter, on which this rock I will found my church. Y momentos después le dice, apártate de mí, Satanás, me eres una piedra de tropiezo. Moments later he say, stay away from me, Satan. You are a dangerous trap to me. Because you're not seeing things on a God's perspective. You are seeing things on a human perspective. ¿Ustedes creen que si la iglesia estuviera fundada en un hombre, Dios, Jesucristo no hubiera ido a la cruz? Porque es lo que Pedro decía, no vayas a la cruz, no mueras. Que Dios no permita eso. Esta fue la respuesta de un hombre. The answer of a human being called Peter said, God, heavens forbid, God forbid. Please don't go all the way over there because you're going to get killed. Y entonces Jesucristo le dice, apártate. Then Jesus said, stay away from me, Satan. Si la iglesia católica interpreta este texto como Pedro, el hombre donde la iglesia tiene que ser fundada, unos momentos más tarde le dicen Satanás. Imagínense. The Catholic Church says that Peter is basically, or in other words, the cornerstone. But moments later, Jesus said, stay away from me, Satan. You are a dangerous trap. Y ahí queda por los suelos la teoría de que la iglesia está fundada en un hombre y después vienen sucesores de ese hombre. No, la teoría está mal fundada, mal edificada. That theory that the church is founded upon a human being and then after that there's many successors called popes. There's no such thing. No hay tal cosa. La iglesia verdadera, a true church of God, is founded upon the cornerstone that is Jesus Christ. La iglesia verdadera está fundada en Jesucristo. Gústele a quien le guste, pésele a quien le pese. Lo que sí tenemos son las llaves del reino. What do really have is the keys of the kingdom of heaven. Cuando le hace el nombre, el cambio de nombre, no es para decir que él sería la roca angular. Es para decirle, bueno, ahora yo te daré autoridad para que hagas cosas en mi nombre, en esta roca, en esta Petra. When Jesus' name changed Simon's name from Simon to Peter, it's not because he was going to found his church on Peter. It was to make something clear that he was going to change his entire life. Dios estaba cambiando la vida completamente de Simón. Ahora sería un hombre que tendría las llaves del reino y las usaría para dar vida y vida en abundancia a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el mismo Pedro usó esas llaves. ¿Sabe cuándo las usó? Cuando empieza a dar el discurso al pueblo judío. You know when Peter used those kingdom of the keys of the kingdom of heaven? When he preached the great sermon to the Jewish people. Y dice la palabra de Dios que Pedro les dijo, ustedes mataron al Cristo. You killed Jesus Christ. Él es la piedra angular. He is the cornerstone. Y ustedes la desecharon. You didn't accept that cornerstone, Peter was saying unto the Jewish people. Pedro le estaba diciendo a los judíos, y ustedes lo mataron, and you killed him. Pero hay oportunidad de arrepentimiento, but there's a chance of repentance if you accept
Jesus Christ as your only personal Savior, si tú aceptas a Jesucristo como tu Salvador personal, tienes esperanza de vida eterna. Y entonces dice la palabra que se compungieron de corazón y se bautizaron 3,000 personas por ese sermón. Ahí Pedro estaba usando las llaves del reino de los cielos. No que Pedro tuviera la autoridad para que la iglesia fuera fundada en él. No, Pedro recibió las llaves del reino para predicar el evangelio de salvación. ¿Cuántos dicen amén? Peter used the keys from the kingdom of heaven by preaching the sermon. And because of that sermon, 3,000 souls were repent and baptized in the precious name of Jesus Christ. Por ese sermón, 3,000 personas se bautizaron en el nombre precioso de Jesucristo. Ahí se usaron las llaves del reino. There in that precise moment, the keys of the kingdom of heaven were used by Peter. Y tú también tienes las llaves del reino. You too have the keys of the kingdom of heaven, so you can preach the good news of the gospel. Para que tú también puedas predicar las buenas nuevas de salvación. Entonces la iglesia está fundada en Jesucristo. Therefore, church is founded in Christ Himself. Y Dios te da autoridad. And Jesus is giving you all the authority. Para que hagas milagros, prodigios y señales. So you may do miracles, signs and wonders. Para que el nombre de Jesucristo sea glorificado. So the name of our Lord and Savior Jesus Christ will be glorified. ¿Cuántos pueden decir amén? How many of you can say amen this morning? Entonces yo pregunto en esta mañana, ¿en quién estás fundado tú? I ask you this morning, you are founded in who? In a human being or in Christ Jesus? ¿Estás fundado en un hombre o estás fundado en Jesucristo? ¿Tiene las llaves del reino de los cielos? You have the keys of kingdom of God, of heaven? ¿O tiene las llaves del temor, del miedo, de la duda? Or you have the keys of doubt, fear? ¿Quién te llamó, hermano? Who has called you? ¿Te hizo el llamado el hombre? Did men call you? Gave you a calling? ¿Te hizo el llamado el hombre o te lo hizo Jesucristo? Or Jesus Christ Himself called you? A mí me llamó Jesucristo. A ti te llamó Jesucristo. Jesus Christ called you and He called me to be, so we can be His servants. Nos llamó para que fuéramos sus siervos, instrumentos en las manos de Dios, instruments on God's hands. Pero quiero que quede claro esto el día de hoy. But I want something to be clear this morning. La iglesia está fundada en Cristo, no en el hombre. La iglesia está fundada en Cristo, no en Pedro. I want something to be clear this morning. Church is not founded in Peter, a human being. Church is founded in Christ Himself, the true cornerstone, la piedra angular en que todo edificio bien concertado tiene que ser edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El apóstol Pablo dijo que no puede haber otro fundamento del que ya hay. Paul the apostle said that there's not a chance to be another foundation over the one that already is. No podemos poner otro fundamento. ¿En qué cabeza cabe? ¿En qué pensamiento cabe que un hombre es el fundamento de la iglesia? It's illogical to think with this human
mind that a human being, a man, is the foundation of the church. Yo le doy gracias a Dios que la iglesia no está fundada en Pedro. I give my Lord all the gratitude, my gratitude, because his church is not founded in Peter. Ese hombre, hermano, andaba cortando orejas. Dicen que fue el primer matador, el primer torero de la historia, porque cortó oreja. I mean, this is a joke in Spanish. I don't know how to translate it in English. Peter was the first matador, bull fighter, I don't know, because he cut the ear of a Roman soldier. Pedro lo negó 3 veces. Pedro negó al Señor 3 veces. Please help me here. How do you say negar? Peter denied 3 times. Thank you, dearly brothers and sisters. Peter denied Jesus Christ 3 times. Pedro negó al Señor Jesucristo 3 veces. Pedro le mochó la oreja al soldado romano. Peter cut the Roman soldier his ear. Y Pedro le dijo, no vayas a Jerusalén porque te van a matar, que no te acontezca tal cosa. And Peter said, Lord, heaven forbid for you to go to Jerusalem. Let not such thing happen to you. Y el Señor le dijo, apártate, Satanás. And Jesus said, get away from me, Satan. You are a dangerous trap to me. Me eres piedra de tropiezo. Piedra de tropiezo, no una piedra angular, no una piedra para edificar. ¿Me explico? El mismo Señor Jesucristo le dijo, eres piedra de tropiezo. Even Christ himself told Peter, you are a dangerous trap. You are a rock on which many people can, hit and stumble. No una piedra de edificación, not a foundation rock or cornerstone. Porque el único verdadero, porque la única piedra angular es Jesucristo. For therefore, the only cornerstone is Jesus Christ. Glory to God. We give all honor and glory to God because He is God above all gods. He is King of kings, Lord of lords, and our Savior. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Y Él es nuestro Salvador. Y te tengo buenas noticias. Las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. The gates of hell will not conquer the church. Somos victoriosos. We are victorious. Somos victoriosos porque tenemos el poder del Señor Jesucristo. We are victorious because we have the power of our Lord and Savior Jesus Christ. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? If God is for us, who is going to be against us? Así es que yo voy terminando y concluyendo con esto en esta mañana. Jesucristo es la piedra angular. I would like to be ending my sermon this morning by saying 3 things. First of all, Christ is the cornerstone in which the church has to be founded. Jesucristo es la roca angular en donde la iglesia tiene que ser construida, fundada. Número 2, number 2. Dios te da las llaves del reino y con eso te da autoridad. God is giving you
the keys of the kingdom of heaven. And with that, He is giving you all authority over the demons, all authority over bad spirits, all authority for in the name of Jesus Christ. You can heal the sick, you can cure the wounded, and you can provide freedom to those possessed by bad spirits or demons. Número 2, Dios te da las llaves del reino de los cielos y con eso te da autoridad para que en el nombre de Jesucristo libertes al cautivo, libertes al endemoniado, sanes al herido, sanes al enfermo, para que el nombre de Dios sea glorificado. Para que al final del día el nombre de Dios sea glorificado. At the end of the day, so the name of God, Jesus Christ, can be glorified. How many of you can say amen to that this morning? ¿Cuántos puedan decir amén a eso en esta mañana? Y por último, and third but not least, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. The gates of hell will not conquer the church. Porque la iglesia está fundada en Jesucristo. Because the true church of the living God is founded in Jesus Christ, the true cornerstone. Entonces yo te digo en esta mañana, ¿por qué tienes miedo? I tell you this morning, how come you are frightened? Tienes temor del enemigo. How come you're frightened because of the devil? Te digo una cosa. Let me tell you one thing. Tal vez yo no lo puedo todo, pero conozco a uno que sí lo puede todo. Let me tell you one thing. I may not have the power to do everything or conquer everything, but I know of one that can. I know that of one that has all power in heaven and in earth. Conozco a uno que tiene todo el poder en los cielos y en la tierra y aún debajo de la tierra. Y su nombre es Jesucristo. Y ante el nombre de Jesucristo el diablo tiene que huir. I know one that has power upon in heaven and on earth, in earth. And at the mention of that name, the devil has to flee. Y a la mención del nombre de Jesucristo, el nombre que es sobre todo nombre, that name that is above all name, the name of Jesus Christ, the devil has to run away from that name because he knows that that name has power, and that name is the name of Jesus Christ, the cornerstone of the true church of the living God. Y ese nombre es sobre todo nombre, es el nombre de Jesucristo en el cual la iglesia está fundada, porque Él es la piedra angular. ¿Cuántos dicen amén? How many of you can say it amen this morning? ¿Cuántos aquí tienen poder? How many of you here has power? ¿Cuántos tienen poder? Vuelvo a preguntar. Let me ask you again. How many of you have power? Raise your hand if you have power. Levanta tu mano si tienes poder. Tienes poder porque el Dios verdadero te ha conferido poder y autoridad. The true living God has given you power and authority. So you can do signs, miracles and wonders. Para que hagas milagros, prodigios y señales. Para que al final del día el nombre de Jesucristo sea glorificado. So at the end of the day, the precious name of Jesus Christ can be glorified. Amén. Amén o no amén. ¿Estás de acuerdo conmigo, hermano? Bueno, déjame pregunto propiamente, ¿estás de acuerdo con la palabra de Dios? Porque puedes estar de acuerdo conmigo, yo puedo estar equivocado. Pero si estás de acuerdo con la palabra de Dios, te darás cuenta que Jesucristo es el Señor de la iglesia. El hombre no es el Señor de la iglesia. Pedro no es el Señor de la iglesia. Peter is not the Lord of the church.
The Lord of the church is Christ. According to the word of God, Christ is God. And He is the true cornerstone. De acuerdo con la palabra de Dios, Jesucristo es la piedra angular. La iglesia está fundada en Jesucristo. The church is founded in Christ. ¿Sabes qué quiere decir eso? You know what that means? Que tú y yo estamos fundados en Jesucristo. That you and I are founded in Jesus Christ Himself. Y nada ni nadie nos apartará del amor de Jesucristo. No one, nothing will set us apart from God. Porque somos la iglesia de Dios. Because we are the church of the true living God. Mientras te vas poniendo de pie, please stand up. Yo quiero invitarte al altar para que aquí en el altar le demos gracias a Dios porque la iglesia está fundada en Cristo y no en el hombre. I would like to invite you to come to the altar and be grateful because the church is not founded upon a human being. It's founded in Christ Himself. He is